buenos días, nosotros somos el equipo keynesianos y les vamos a presentar algunos datos importantes sobre la controversia de Cambridge. Notarán que leo algunas palabras, pero es porque son palabras en inglés confusas, nombres raros y algunas palabras muy largas. Para empezar, ¿qué es la controversia de Cambridge? Es conocido también como un debate, el debate de las dos Cambridge, o debate sobre el capital, que es un debate sobre la naturaleza y medición del capital como factor de producción y la influencia de tal concepción en la distribución del producto resultante, que se suscitó entre varios economistas. Estos economistas, o esto de los economistas, tiene un papel importante en el nombre de esta controversia, ya que se le llamó de las dos Cambridge porque estaba uno de esos economistas o algunos de esos economistas estaban en la Universidad de Cambridge en Massachusetts, en Estados Unidos, y otros en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Esto inició porque un economista llamado Sraffa y algunos otros lanzaron una crítica que puso en duda la validez de la teoría neoclásica del capital. Es una teoría neoclásica que es relativamente sencilla y según los neoclásicos el capital es una magnitud concreta en términos de valor susceptible de adoptar cualquier forma física, o sea, mezclar cualquier tipo de pues bien, con tal de que tenga un valor capital monetario. El capital y el trabajo se incluyen en una función agregada de producción Cobb-Douglas, que eso se los explicarán un poquito más adelante. Y esta función tiene unas características concretas que hacen que el capital tenga rendimientos marginales decrecientes y el trabajo también, y que el capital sea perfectamente sustituible por el factor trabajo. El principal argumento del economista Sraffa era que la teoría económica que solo tiene en cuenta un bien de capital era errónea. Entonces, una vez que se tiene en cuenta la existencia de la heterogeneidad del capital, existen situaciones que la teoría neoclásica no puede explicar. Esto, para empezar, pues empezó en la década de los 30, para la redundancia, y se originó pues también por parte de un artículo donde un economista, Robinson, critica la idea de usar un único término UK para identificar a todos los bienes de capital en la función de producción, o sea que no se pueden sumar peras con manzanas, ese es un ejemplo muy claro que pone. Y dado que en la función de producción tiene dos inputs básicos, inputs es una entrada, aparte del nivel tecnológico, el trabajo está representado por L y bienes del capital está representado por K, a lo que Cambridge pensaba o opinaba de Estados Unidos, que es cierto que los bienes del capital no son heterogéneos y que no se pueden sumar peras con manzanas, pero lo que sí se puede hacer es sumar su valor monetario de ese bien de capital y obtener un único valor monetario. Pero según Cambridge de Inglaterra, el problema es que el precio de los bienes del capital depende de la tasa de retorno, o sea que hay un ciclo, y la tasa de retorno del precio de los bienes del capital y el trabajo, pues entonces genera un problema de referencia circular. Es al parecer un debate que no se cerró, que no tuvo exactamente como un fin, pero que sí se llegaron a ciertas conclusiones por parte de los economistas, y pues es literalmente eso, un debate que, que se suscitó entre varios economistas por las diferencias de opiniones al publicar artículos, al publicar sus pensamientos sobre la teoría del capital. Y bueno, eso es todo, y a continuación les dirán un poquito sobre los modelos involucrados y los autores involucrados. Los modelos involucrados en la controversia de Cambridge fueron dos. Uno de ellos era el post-keynesianismo. Ellos tuvieron gran influencia en lo que es la economía heterodoxa, y sus pensadores y economistas enfatizaban una necesidad en políticas fiscales que enfatizaran la ocupación y la renta. Por otro lado, la síntesis neoclásico-keynesiana dominaban el pensamiento en ese periodo de tiempo, y ellos buscaban precisar las condiciones que permitieran una eficiencia en políticas presupuestarias y monetarias, pero solo en lo que viene siendo la economía cerrada. Para explicar los puntos de vista de ambos modelos, partiremos de lo que decía la escuela de Cambridge. Ellos decían que no existe un punto de equilibrio y que las técnicas económicas son formadas por factores no puramente económicos, es decir, también por externos a la disciplina. Y ellos entendían el capital como un instrumento que preserva el valor económico. Los post-keynesianos extendían este punto y decían que existía una relación de intercambio entre el salario y la ganancia,
Esto implicaba una competencia que tenía como resultado un proceso de producción y este proceso genera influencia en el valor del capital. Por el contrario, los neoclásicos keynesianos dicen que el sistema al menos tiende a un equilibrio y entienden de una mejor manera el capital como un instrumento de medida financiera con un valor económico variable. Dicen que el capital puede ser visto como un factor completo o movible dentro de lo que es el proceso de producción, esto de acuerdo a lo que son las leyes del mercado. Buenas tardes, mi nombre es Ana Karen Dondigo Ramírez y yo hablaré de los principales actores que participaron en las dos controversias de Cambridge. Primero comenzaré con los actores de Inglaterra. La primera es John Violet Robinson, quien es una economista inglesa post-keynesiana, que tras la muerte de Keynes formó parte de la escuela post-keynesiana de Cambridge, Inglaterra. Robinson se opone a diversas ortodoxias en economía. Sus principales aportaciones en la economía fueron al área de la competencia imperfecta, oponiendo una variable a la tradición neoclásica marshalliana que dicotomizar la economía entre competencia perfecta y monopolio absoluto. Ella no aceptó la teoría neoclásica del capital, como varios de sus compañeros del artículo post-keynesiano sí lo hicieron, como Robert Solow o Paul Samuelson. Robinson protagoniza con ellos la controversia de Cambridge en relación con la teoría del capital y las implicaciones para la teoría del crecimiento. Crea tres maneras de evaluar un acervo del capital. El primero es en términos del costo real de producción, aquí el trabajo y bienes requeridos para producirlo. Otro es en términos del valor expresado en alguna unidad de poder de compra. Y por último, en términos de su productividad, de lo que llegará a ser el stock de bienes en el futuro, si se trabaja con él. La primera manera de evaluar fue utilizada por Sraffa, emulando a los clásicos de la economía política y sus seguidores como Garengani. Y la segunda fue tomada por los sintéticos neoclásicos y la última fue seguida por ella misma. Después tenemos a Piero Sraffa. Su principal argumento era que la teoría económica, que solo tiene en cuenta un bien de capital, era errónea, ya que al existir la heterogeneidad del capital, hay situaciones que no pueden explicar la teoría neoclásica y rechaza esta oposición. Considera que la teoría debe ser universal y requiere de absoluta precisión. Sraffa establece las bases para una crítica de la teoría marginalista en las controversias de Cambridge de la teoría del capital y la teoría de distribución. Después tenemos a Richard Kahn. Él codescubrió el concepto de ingreso marginal que Robinson empleó en su libro La teoría de la competencia imperfecta, en la cual él mismo contribuyó con ella. Después tenemos a Pierangelo Garengani, que concluye que solo existe una función de producción sustituta. Esta es una economía donde un solo bien se produce a sí mismo y por trabajo, o en otras palabras, que la teoría neoclásica solo es capaz de explicar una curiosa economía donde el producto es a la vez el mismo su insumo. En la controversia de Cambridge de Estados Unidos, tenemos a los actores como Robert Solow. Él participa en la controversia e intenta evitar el problema en la medición del capital utilizando el análisis de la tasa de retorno de la inversión de Fisher. Solow destacó por su participación en la controversia sobre el capital, la producción y la distribución entre la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y el Instituto de Tecnología de Massachusetts de Estados Unidos. Y por último tenemos a Paul Samuelson, que él también participó en la controversia de Cambridge en Estados Unidos, y él es el principal representante de la inversión neoclásica. Él lo que decidió fue invitar a discutir a Robinson el tema de esta controversia al MIT, ya antes mencionado, que es el Instituto Tecnológico
de Massachusetts, en Cambridge, de Estados Unidos. En 1962 responde el artículo de Robinson, dedicándoselo y proponiendo, en vez de una función de producción, una función sustituta, que ya antes habíamos mencionado, que es un modelo que tenía la capacidad de explicar la distribución del ingreso. Y por último, Samuelson trata de validar el uso neoclásico del capital homogéneo y de su función, con la cual se habría superado las críticas radicales a estos conceptos explicados en el debate de las dos Cambridge. Y esto sería todo de mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Guadalupe Méndez Aboites y yo les voy a platicar un poco de las principales aportaciones que hicieron los que estuvieron involucrados en la controversia de Cambridge. Para los neoclásicos se basaba principalmente en la superioridad de su mercado, es decir, que los precios y cantidades se expresaban en unidades de capital por unidad de trabajo. Esto a la larga trajo varios problemas, ya que en factores productivos el capital no podía agregarse en unidades físicas por ser demasiado heterogénea. Ahora les voy a explicar un poquito de las principales aportaciones que tuvieron los integrantes en la controversia de Cambridge. Para Robinson era muy incoherente la forma de proceder de los neoclásicos en cuanto a la medición de la tasa de ganancia por medio de su función de producción y la productividad marginal entre los factores. Esto era el contenido de un artículo que publicó Robinson. En respuesta a ese, Samuelson propuso que en vez de una función de producción, una función sustitutiva, es decir, un modelo que tenía la capacidad de explicar la distribución del ingreso, exactamente como se realizaba en base a la función de producción con la noción de productividad marginal, pero que partía explícitamente de considerar que el capital era heterogéneo, sin tener que recurrir a los precios para homogeneizar el capital, esto es, evitando el problema de la medición del capital. Para descubrir quién ganó, pues hasta la fecha no hay como bien quién ganó, pero pues sí, con los estudios y sus artículos que publicaron, pues sí le dieron otro giro a la economía. Hoy en día, la economía política clásica en su versión moderna la presenta por Piero Safra. Nos brinda todo un nuevo abanico de posibilidades en la enseñanza de la economía y la investigación aplicada, aunque este haya sido puesto sobre el tapete de la discusión científica hace casi 200 años. Pues sí, no hay quien ganó, pero pues sí hicieron muchas aportaciones en cuanto a la economía. Hola, mi nombre es María José Garduño. Yo les voy a hablar sobre la contabilidad macroeconómica. Empezando con la contabilidad, ya más o menos todos conocemos el nivel de importancia que tiene la contabilidad, ya que se encarga de analizar el entorno en el que se encuentra para poder llegar así a tomar las mejores decisiones, y también tiene que estar al pendiente de los factores macroeconómicos que suceden en su entorno para poder estar al tanto de los efectos que puedan impactar en las organizaciones. Es importante señalar cómo la macroeconomía influye de forma directa en el desarrollo económico de las empresas y cómo en este caso la contabilidad puede observar factores más comunes que se involucren dentro de la economía. También existen algunos indicadores macroeconómicos que se deben observar, como lo son el Producto Interno Bruto, los tipos de cambio, la inflación, el índice nacional de precios al consumidor, la tasa de interés, entre otros. De acuerdo con estos indicadores y con el comportamiento que tienen, nos es posible conocer la situación económica en la que se encuentra actualmente el país. Esto nos ayuda a tomar las mejores decisiones para el negocio en cuestión y poder entender más su dinámica con respecto a la situación nacional y a la situación financiera, que nos podrá apoyar a diseñar las estrategias necesarias para tener un buen crecimiento en el negocio. También tenemos lo que es el capital del re-switching and dipping. Este fue el principal punto del debate, en el que es la reconversión de técnicas productivas. Nos dice que cuando existe solo un bien capital o se admiten varios que teóricamente llegan a ser resumidos a uno solo,
se da una caída en el tipo de interés que hace que se adopten procesos productivos con un capital más intensivo. El primero en darse cuenta de este reswitching no fue Safra, sino que viene de una crítica de Fisher a la teoría de von Bauer. Dentro de nuestro trabajo incluimos 2 ejemplos, uno de Fisher y uno de Samuelson, ambos trabajando con estos 2 procesos. Nos muestra cómo usan las fórmulas del valor presente y las del coste de capital, que nos gustaría, repito, que pues vean en nuestro trabajo. No lo incluimos aquí para no alargar la presentación y para no cometer errores en la explicación que viene ahí. También nos menciona lo que fue la respuesta neoclásica. Esto fue principalmente un debate teórico en el que va precisamente del lado de los neoclásicos. En esta controversia significó para muchos la necesidad de abandonar completamente la teoría del capital neoclásica, dado que sus propios defensores admitían que tenían pues un error sobre esta, que estaban equivocados, lo cual es muy raro dentro de ellos, ya que tienen un ego tan alto que siempre buscaban defender estas teorías. Encontramos el reswitching en relación a la economía austriaca, en el que nos menciona que en general los austriacos pues pasaron por desapercibidos en este debate, ya que se encontraban en lo que eran los años de la Gran Depresión austriaca. Además, parecía que esta controversia fuera un ataque exclusivamente a la teoría neoclásica del capital. Y también encontramos el reswitching en relación a la teoría con el capital austriaca, donde nos dice que los autores austriacos no reaccionan automáticamente a esta crítica. Algunos de estos autores sí establecen una respuesta algo tardía. Con tardía pues nos referimos a que su respuesta llega ya casi al final de esta controversia. Dentro de la discusión y crítica sobre el reswitching, en realidad nos dice que se confirma la teoría austriaca del capital, pues una vez que se admiten estos cambios ya no solo conllevan sustituciones de capital por trabajo, como lo fue en el modelo neoclásico, sino que también cambios de algunos bienes de capital que tendrán que ser descartados por otros bienes de capital que tendrán que ser adquiridos. Estos cambios además se producen a un nivel micro, es decir, a un nivel empresa. Y como conclusión, vemos que aunque la teoría del capital de Leuchmann sin duda es mucho más rica que la de von Bauer o incluso que la neoclásica, lo cierto es que no salva este problema del reswitching. Es decir, no sabemos exactamente qué estructura de capital concreta tendremos en un futuro, pero sí esperaríamos que la bajada del tipo de interés nos permitiera emprender proyectos más ambiciosos y con un capital más intensivo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Rodríguez y les voy a dar una pequeña conclusión de lo que fue la controversia de Cambridge. Hoy en día se sigue estudiando economía haciendo énfasis en esta rama, en este tema, en la controversia de Cambridge. Sin prestar atención a este problema o siquiera mencionarlo, dado que esta cuestión dice ser irrelevante, no ha de extrañarse que tarde o temprano vuelva a resurgir. El verdadero problema de la reversión del capital, o como se conoce internacionalmente, el reswitching, nunca fue un problema económico. Simplemente los economistas se pusieron a hacer malas matemáticas y a discutir sobre sus implicaciones. Evidentemente eso no quiere decir que la teoría neoclásica del capital esté bien planteada. Lo que quiere decir es que la crítica más dura que se ha recibido de manera general ha sido errónea. La teoría neoclásica tiene errores graves, principalmente económicas, como, según lo plantea Ochman y Larison.